Abrimos la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo número 21. Números, capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Le vamos a dar lugar al pastor Marco Pablo para que tenga la reunión. Bien, hermanos, este pasaje que hemos leído corresponde a una historia del pueblo de Israel, el cual consta de dos partes y que en algún momento ya lo hemos estudiado o lo hemos visto en otras oportunidades, pero siempre es bueno repasar las historias del Antiguo Testamento, si bien están regidas por la ley, pero han quedado escritas para nuestra enseñanza, para que conozcamos también cómo Dios actúa y también nosotros nos veamos reflejados. Y la realidad es que este pasaje que nos muestra aquí en el versículo 1 es algo que nosotros particularmente siempre estamos viviendo o padeciendo, ya que el enemigo de nuestras almas siempre está pendiente, y como dice las Escrituras, ¿no? El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Y hay situaciones en la vida personal de cada uno de nosotros en los cuales el Señor las permite que se vivan, porque en su sabiduría y en su justicia sabemos que, aunque no lo podamos entender muchas veces, Dios es justo y conoce cómo tratar a su pueblo, cómo tratarnos a cada uno de nosotros, y eso iremos viendo a lo largo de este pasaje, que es muy interesante, ese método que Dios usa.
Pero el pueblo de Israel estaba en el desierto y los enemigos vinieron contra el pueblo y tomó de él presa, dice, tomaron prisioneros. Y uno diría, bueno, ¿por qué Dios se lo permitió? Porque el pueblo de Israel tenía que ir aprendiendo a lo largo de su peregrinación durante 40 años, que tenía que aprender a confiar en Jehová, que no podía andar por el desierto sin Él. A tal punto, y ustedes siempre recuerden lo que decimos, que el pueblo de Israel, aunque no se menciona en todos los pasajes, pero constantemente cuando el pueblo se movía o estaba, ¿qué era lo que los acompañaba de día y de noche? ¿Se acuerdan? La nube. Exactamente, eso no se apartó del pueblo de Israel. Siempre acompañaba una nube de día para cubrirlos del sol y una torre de fuego que los acompañaba durante la noche. Y esas bendiciones del Señor, siempre lo digo porque me pasa en lo personal, uno muchas veces se acostumbra a las bendiciones que recibe de parte de Dios y pierde la visión de lo que Dios hace por uno y se pone a mirar en las cuestiones más, podemos decir, más sencillas, más banales. Y en este caso, si bien el Señor estaba con ellos, el Señor permite esta experiencia. Y el pueblo de Israel toma una decisión que se presenta e hicieron votos a Jehová. Y le proponen, ¿sí?, que si Jehová entregaba a este pueblo, ¿sí?, a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y era una ley, que si ustedes después lo quieren leer en el libro de Levíticos, era una ley que todo lo que el pueblo de Israel vencía y todo lo que era anatema lo tenía que destruir. No se podía quedar con nada. Todo tenía que ser destruido. Ya que de los pueblos paganos no había nada que pueda ser santificado o entregado a Jehová, sino que era todo para ser desechado y tirado. Entonces el pueblo le hace esta promesa, este pedido y esta promesa, lo cual cuando nosotros leemos los votos que el pueblo le hace, hacer un voto a Jehová tiene un peso grande, importante, por cuanto no se puede romper. Recuerden, y voy a ir, son muchas historias, ¿no?, que por ahí tenemos para mencionar, pero recuerden cuando el pueblo de Jehová venció a Jericó, faltan muchos años, ¿no? Todavía no es, o sea, lo de Jericó pasa muchos años después, pero que alguien se había quedado con algo de Jericó, y luego cuando fueron a enfrentar a otro pueblo, el pueblo fue vencido, y Jehová les dijo, porque hay anatema, alguien se quedó con algo que no se tenía que quedar de ese pueblo. Y otro pasaje que también me venía en esta tarde, igualmente si ustedes después lo quieren leer, lo pueden buscar, está en las referencias, es cuando hay un juez, no me acuerdo el nombre del juez, pero juez es Jefté, gracias, que había hecho voto a Jehová, que si el Señor entregaba y le daba la victoria, el primero que saliese de su casa iba a ser entregado a Jehová en sacrificio. Y bueno, ese voto tuvo sus consecuencias, porque cuando él venció y venía alegre, la primera que salió a recibirlo fue su hija, su única hija. Y este hombre, este juez, por temor al Señor, tuvo que cumplir este voto, lo cual todas las cosas, como dice la palabra, ayudan a bien, pero tuvo que cumplir. Entonces nosotros muchas veces nos puede pasar, y algo que tenemos que tratar siempre, por lo menos en mi caso personal, es de no abrir la boca de más, porque yo puedo estar pasando por experiencias difíciles en mi vida, problemas familiares, problemas laborales, problemas de salud, y en esa desesperación tal vez de encontrarse en una situación, prometer cosas a Jehová y decir, Señor, si tú me das esto que necesito, yo voy a hacer tal y tal cosa. El problema es que Dios no se ha de olvidar y ha de buscar lo que uno pide, o mejor dicho, lo que uno le prometió. Entonces, esto de hacer votos a Jehová en un aspecto muy general y rápido, no es algo que para el cristiano, aunque esté en la dispensación de la gracia,
tiene que pasar desapercibido o tomarlo con liviandad, porque el Señor se ha de cobrar lo que nosotros le prometemos, y si alguno ha prometido algo a Jehová, ha prometido algo para su vida, si el Señor hacía tal y cual cosa y se lo entregó, sepa que está en deuda si no lo pagó. Entonces, es para considerar y mirar cada uno en forma personal qué es lo que habla y qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que yo pude haber prometido. Entonces, siempre cuando estamos en situaciones en las cuales nos sobrepasa, que escapa a nuestro control, lo mejor es ir y humillarse delante de la presencia del Señor y decir: no puedo con esto, ayúdame. No sé cuánto ha de durar esta prueba, no sé cuánto ha de durar, pero ayúdame a vencer y a no pecar, prometiendo en mi desesperación o en mi necesidad algo que después no pueda cumplir. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es importante hacerlo con humildad, con un corazón contrito, un corazón humillado, y sabiendo que estamos delante de los ojos de Dios, que todo lo mira, todo lo escucha. Por eso dice en el versículo 3: y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo y destruyólos, y ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces, el Señor cumplió, y este pueblo también cumplió lo que habían dicho, destruyeron todo. Por eso, fíjense que en las Biblias con referencia al medio dice destrucción, tiene un 2 en la palabra Horma y habla de destrucción. Pero esta historia tiene dos partes bien definidas, porque el pueblo luego sigue camino para rodear la tierra de Edom, y le pasó algo, y es que se abatió. Y se abatió, yo lo busqué en el diccionario, en algún lado lo anoté, ya les digo, que significa derribar algo, derrocarlo o echarlo por tierra. El ánimo del pueblo se derribó, el ánimo del pueblo cayó, el ánimo del pueblo cayó por tierra. Entonces, pensaba respecto a esto, que siempre me llama la atención, es cómo es que somos cada uno de nosotros. Porque ante una experiencia, una necesidad, como decíamos, vamos al Señor y hacemos votos y prometemos cosas. Cuando el Señor cumple, parece que nos relajamos en la vida secular y transitamos por un camino y vienen cuestiones. No que vienen problemas, pero el Señor los estaba guardando, pero tal vez no tenemos lo que Dios quiere, no tenemos lo que queremos tener. Porque el pueblo se abatió por algo. ¿Por qué fue que se abatió? Porque dice en el versículo 5, el pueblo del ánimo se derribó, se cayó, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué pan liviano se refiere? Al maná. El pueblo de Israel se presentó delante de Moisés y criticó a Jehová por lo que Dios le estaba dando. El maná, dicen que era tipo una tortillita con sabor a miel, ¿no? Un pancito, semilla. Yo siempre tuve en la cabeza que era tipo un pan, no sé por qué. Bueno, una semillita con un sabor medio dulzón, si no me equivoco, y que tenía que juntar lo necesario para el día. Pero hay un pasaje, a ver si lo encuentro, en Deuteronomio 8:15, que esa era la visión del pueblo de Israel. Miraba cómo se fastidiaba de lo que tenía, pero en el Deuteronomio 8:15, cuando Moisés habla, dice:
Podemos leer el versículo 11, por ejemplo. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, todo lo que tuvieres se te aumente. Y se te eleve, ¿qué cosa? Luego, tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto en casa de siervos. Fíjense las dos visiones distintas. Por un lado, Moisés le decía, no te olvides de lo que Jehová hizo por vos. Que si bien te hizo pasar necesidad, era para mostrar, como ahora vamos a leer, estoy adelantando un poquito, lo que había en tu corazón, pero te sustentó. Fíjense en el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Afligióte y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, queridos, el Señor permite muchas veces que pasemos por experiencias que tal vez parece que no tienen fin, que no sabemos cómo resolverlas. Pero esas experiencias que el Señor permite es para que nosotros veamos cómo reacciona nuestro corazón. Por un lado, en nuestra desesperación, por ahí cometemos el pecado de hacer votos a Jehová, prometer cosas que después no vamos a cumplir. Pero si las cumplimos, el pueblo de Israel le pasó algo interesante, que lo leímos en Deuteronomio. En ese tiempo, puede que haya dejado de observar en la ley de Jehová, haya perdido de visión a el Señor Jesús, a Jehová, en lo que Él había establecido. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros cuando en una experiencia espiritual salimos victoriosos, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor da la petición de nuestro corazón, y parece que ya todo está listo, que no hace falta continuar, no hace falta seguir haciendo más nada. Pero ahí es cuando nuestro corazón automáticamente se empieza a apartar y podemos pecar de esta manera, quejándonos de la suerte que el Señor permite que tengamos. Pero es para hacernos bien. Y eso, lo digo en forma personal, muchas veces me cuesta entender. Que las cosas que el Señor nos puede permitir vivir o pasar son para hacernos bien y para bendición de nuestras vidas. Pero como hemos leído, una cosa era la visión, la vista o lo que miraba el pueblo, y otra cosa era lo que veía Dios. Recordemos, como estudiamos esta mañana, que Dios es justicia, pero Dios es amor. El Señor no ha de hacer nada con maldad, ni ha de hacer nada para lastimarnos, ni para hacernos mal, ni para tirarnos abajo, sino para que reconozcamos que lo que Él permite en nuestra vida es para que su nombre pueda ser glorificado, ensalzado, y podamos dar un testimonio personal y espiritual cada uno de nosotros en lo que a nuestra vida concierne, y dar testimonio así a los demás. Y este pasaje pensaba que es también un testimonio personal, por cuanto el Señor me ha tratado de algunas formas que yo no quería, pero también me ha ayudado a poder, ¿cómo les podría decir? No renegar del Señor, sino en tratar de entender que si el Señor esto lo estaba permitiendo, era por algo. Pero lo que sí miro, y estoy tratando de no hacer, ahora que la prueba ha pasado, no relajarme, sino que seguir con la misma experiencia que tenía hace unos meses atrás, hace unos días atrás, y buscar esa voluntad que el Señor Jesucristo quiere para mi vida. Y este pueblo renegó contra Jehová. Renegó, se quejó,
Y es interesante porque hoy hablábamos con los chicos, ¿no? En la clase de jóvenes, y decíamos, Dios es justicia, Dios es verdad, y para Dios el pecado es pecado. Y poníamos este ejemplo, ¿qué es mejor o qué es menos peor? ¿Traumar a un niño con una verdad o mentirle? ¿Ustedes qué dicen? Todos decían, y no, hay que mentirle. Peor si lo traumás. ¿Cómo lo vas a traumar? Mejor es mentirle. Entonces vemos que nuestra escala de valores y de conceptos, para nosotros, está bien decir una mentira con tal de no lastimar al que nos está escuchando. Puede ser un niño en su inocencia, en su dolor, pero es mentira. Uno puede decir, bueno, son mentiras piadosas, pero en la Biblia no dice hay mentiras piadosas. Entonces, en nuestra escala de valores, mentir está bien, porque lo estamos haciendo por una causa justa, que no es lastimar a un niño en su inocencia, en lo que le puede estar pasando. Pero mentimos, y es nuestra costumbre y es lo que nos enseña. Por eso este pasaje me llamó la atención, porque si nosotros nos hubiesen reclamado algo así, ¿sí? ¿Por qué? Miren, ¿por qué yo tengo que vivir de esta manera? Yo me acuerdo cuando nos mudamos ahí a San José, yo no me acuerdo muy vagamente, pero en una conversación ahí familiar, era chico, que yo le pregunté a mi papá, ¿por qué vivimos en una casa llena de agujeritos? Claro, los agujeritos ¿qué eran? Eran las paredes que no tenían revoque. Entonces uno como padre, cuando escucha eso, o por ejemplo nuestros hijos nos hacen algún reclamo, ¿por qué yo no puedo hacer tal cosa? ¿Uno qué procura hacer? Automáticamente. Tratar de complacerlo. Pero el Señor no los complace. No le cumple el capricho al pueblo de Israel. Dicen, sí, la verdad tienen razón. La verdad, porque la verdad que mucho tiempo les estuve dando maná. Perdónenme, ahora les voy a mandar algo de alguna ave, algo de carne, tranquilos, yo me ocupo. El Señor no hizo eso, ¿qué les mandó? Serpientes ardiendo, que ¿qué hacían? Picaban al pueblo y no era que se enfermaban. ¿Qué dice? Mucho pueblo murió de Israel. Mucho pueblo murió. Y uno puede decir, qué terrible, ¿qué le costaba a Dios hacer algo para el pueblo esté más tranquilo? Pero le vuelvo a repetir, Dios es amor, pero también es justicia y nos conoce. Entonces nosotros no lo vamos a doblegar a Dios exigiéndole cosas, haciendo que Dios se acomode a nosotros, porque es Dios. Él lo que quiere es mostrar lo que hay en nuestros corazones, mostrar lo que realmente soy. Y puede venir por este tema, porque no solamente se quejaron contra Dios y Moisés, porque en realidad cuando dice, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, ¿a quién se lo estaban diciendo? Imagínense la situación, ¿a quién fueron a decírselo? ¿A Dios o a quién? A Moisés, pero directamente el reclamo era contra Dios. El reclamo era contra Dios. Entonces, eso como escuchábamos en la cena, ¿no? En la cuestión de aprender a perdonar. Muchas veces por ahí decimos, nos ofendemos y decimos, no voy a ir más a la iglesia. No quiero saber más nada con las reuniones, no quiero saber más nada con los hermanos de la iglesia. Está bien, te podés enojar, pero ¿con quién te estás enojando? Con Dios. Porque qué culpa, podemos decir, qué culpa tiene Dios que vos te hayas enojado y que no vas a venir más a las reuniones, a la iglesia, que no te interesa más nada. El enojo, cuando yo me enojo contra un hermano o le reclamo algo y no lo quiero perdonar, en realidad el enojo es contra Dios. Y no puedo perdonar o no quiero perdonar, y esto puede traer consecuencias por cuanto el pueblo de Dios pecó contra Jehová. Pecó en gran manera y Dios directamente les mandó estas serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dice el versículo 7.
Yo no sé cuándo dimos este tema, pero acá me anoté, ¿no? Dios respondió al reclamo del pueblo. Dios los escuchó y Él respondió. Así como en un momento respondió para que destruyesen al pueblo enemigo, también respondió, dio su respuesta. Pero dice luego en el versículo 7, entonces el pueblo ¿qué hizo? ¿Se rebeló contra Jehová? No, vino a Moisés y dijeron, ¿qué cosa? Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Vemos que el pueblo de Israel en este momento reconoce muchas cosas. Entre una de esas cosas es su incapacidad natural de poder salvarse. El pueblo sabía que si una serpiente lo picaba, estaba muerto, que no tenía posibilidad de salvarse. Esa era la situación del pueblo. Habían pecado y la muerte estaba a la puerta. Porque evidentemente recuerden que en esa época no había casas y el pueblo de Israel se movía. Entonces, ¿qué había? Carpas. Por lo tanto, las serpientes por ahí se bajaban. Me acuerdo hace unos años cuando fui a Corrientes, hace varios años, a la casa de mi abuelo, él me decía, siempre tenés que mirar abajo de la cama antes de bajar los pies, por las dudas. ¿Por qué? Porque podía haber algún tipo de bichito que pique, que muerda y que haga mal. Entonces, uno tenía que tener ese cuidado. El pueblo de Israel vivía así. Ahora, no me imagino cómo serán serpientes ardientes. Porque si yo busco lo que es ardiente, quiere decir como serpientes prendidas a fuegos. Ahí me dice que... Venenosa. Puede ser. La verdad que no busqué la palabra ardiente. Mortíferas, ahí me dicen. Mortíferas, muy bien. Entonces, el pueblo reconocía su incapacidad de poder salvarse por sus propios medios. Que la muerte estaba en cualquier momento y cerca de ellos. Y sabían que si Dios no los libraba de la muerte, no se iban a poder salvar. Por eso van y hablan con Moisés y les dice, y le confiesa su pecado. Hemos pecado. ¿Y cuál fue el pecado? Hemos hablado contra Jehová. Hemos hablado mal contra Jehová. Y yo pensaba, no, este pecado, el origen de este pecado que es hablar mal de Jehová o contra Jehová, ¿dónde tuvo su origen? En el mismo ¿quién? Lucifer. En ese momento, cuando quiso ser igual a Dios, cuando su corazón se enalteció, cuando habló mal de Jehová, por eso todos sus séquitos lo siguieron en la caída. Este pecado de hablar mal contra Jehová y contra los hermanos está muy arraigado en nosotros. Es algo que se manifiesta en nuestras vidas muchas veces, el renegar contra Jehová y lo que Jehová permite en nuestra vida. Pero fíjense cómo sigue. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró, ¿qué cosa? Por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés algo. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. El hombre pecó. Van a Moisés, el cual intercede y ruega a Jehová. Y Jehová ejecuta ¿qué cosa? Un plan de salvación. Porque Dios le dice a Moisés qué es lo que tenía que hacer, y en el versículo 9 vemos que Moisés hace lo que Dios le dice. Hace la serpiente y la pone sobre la bandera. Entonces, para aquellos que todavía no tienen a Cristo Jesús en sus corazones, esta es la actitud que cada uno tiene que tener. Reconocer primeramente su incapacidad para salvarse. Segundo, no ir a Moisés ahora. ¿A quién hay que ir? A Cristo, que es el que intercede con nosotros, es el que hizo esta obra que el Padre le dio para que hiciera, que era ir y morir en la cruz del Calvario y ser levantado. Porque este pasaje es tomado en San Juan 3:14, cuando dice, miren, fíjense, Juan 3:14, no hace falta que lo busquen, ya se los leo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? En Números dice que el pueblo cuando era picado, tenía que salir y mirar a esa bandera. Tenía que poner su visión en ese lugar. Pero lo interesante es que no estaban obligados. En ningún momento Dios le dice al pueblo, están obligados a hacerlo. Dice, si alguno es picado, lo mordía, miraba a la serpiente de metal y vivía. En el versículo 8 al final dice, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare, o sea que es mordido y quiere ir a mirar, va a ser salvo. Pero no porque esa serpiente tenga algún poder, alguna virtud. ¿Dónde radica esto? Es en la fe, en el plan de salvación que estableció Dios. Y esa fe es la que dice en San Juan 3:15, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la figura que nosotros encontramos en el libro de Levíticos, de Números 21. Es la figura del Padre haciendo la obra redentora, de Cristo ejecutándola, muriendo por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario y resucitando de los muertos. Por eso el Señor Jesucristo vino para ser levantado, vino para obrar esta redención que es una invitación para todo aquel que aún no tiene esta experiencia de salvación, que se encuentra picado por este aguijón de muerte, figurado en una serpiente venenosa, pero que es el aguijón de la muerte, es el aguijón de pecado que mora en cada uno de nosotros, al cual si alguno quiere ser liberado, tiene que mirar a Cristo y aceptarle como único y suficiente Salvador. Esa es la obra redentora de Cristo. Porque, fíjense, ¿no? En el versículo 16 tan conocido de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para ser levantado, para que muera, para que todo aquel que cree en su muerte y en su resurrección no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Porque el mundo sin Cristo ya está condenado. No necesita una condenación, ya está condenado. Ahora Cristo viene a establecer algo. El que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, queridos, la invitación que nos hace el Señor es examinar nuestra vida espiritual. ¿Hemos hecho votos a Jehová? ¿Los hemos cumplido? Si los hemos cumplido y el Señor nos ha dado la petición de nuestro corazón, ¿estamos renegando del Señor? ¿Estamos pecando contra el Señor, hablando mal de la suerte que tal vez el Señor permite que vivamos temporalmente por no tener lo que quisiéramos? Y aquel que se siente identificado con esta experiencia, que necesita mirar a Cristo para ser salvo, no deje de hacerlo. Mire a Cristo. Si al pueblo de Israel, fíjense, ¿no? Si el pueblo de Israel era picado y Dios le daba el medio, y alguno de los que estaba ahí decía, yo no necesito mirar a ningún lado para salvarme y yo me curo, ¿qué le hubiese pasado? Hubiese muerto. Y uno podría pensar, bueno, pero lo más fácil es ir y mirar a Cristo. Es lo más sencillo, tenés que salir, mirar dónde está y mirar y creer y el Señor te va a salvar. Hacelo. No quiero, porque yo puedo solo. Yo no necesito de nadie. Yo pensaría de los hombres y mujeres del pueblo de Israel que eran picados y con esa actitud, decir, qué necio. Algo tan sencillo como ir y mirar.
Lo mismo hoy aplica para nosotros. No seamos necios. Miremos a Cristo, arreglemos nuestras cuentas con el Señor. Porque Él nos está mirando, nos está esperando para poder limpiarnos, sanarnos y poder tener una plena comunión con cada uno de nosotros. Miremos a Cristo para que Él nos pueda salvar, para que nos pueda limpiar. Miremos a Cristo para que nos limpie de nuestros pecados, de nuestros dolores, de nuestras angustias muchas veces, muchos enojos, cuestiones que el aguijón de la muerte que está en nosotros, el aguijón de pecado, que se manifiesta en distintos aspectos, pueden ser sanados de una sola manera, mirando a Cristo y confesando nuestros pecados y nuestras faltas. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a poder mirar nuestra vida, nuestros pensamientos, para que podamos tener de Cristo las bendiciones que Él quiere para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.